Método cascada con válvula biestable. Recuerden que este método se utiliza para dar solución a circuitos complejos electroneumáticos. Vamos a considerar la secuencia que tenemos a continuación, para dar explicación al método. En este método, se divide la secuencia en grupos de tal manera, que no existan movimientos complementarios de un mismo cilindro en un mismo grupo. No olviden numerar los grupos. Al igual que en el método cascada neumático, en este método se utiliza el número de memorias igual al número de grupos menos una. Es decir, para este caso, la secuencia se dividió en 5 grupos, por lo tanto, se utilizarán 4 memorias eléctricas. Lo primero, es realizar el montaje de los cilindros de doble efecto con sus respectivas válvulas biestables. Observes en el diagrama de proceso que el cilindro C comienza afuera, por lo tanto, la válvula debe comenzar en la posición izquierda de la válvula. Luego de tener las alimentaciones de 24 y 0 voltios, comenzamos el montaje con las memorias eléctricas, colocando las 4 memorias en su orden correspondiente. El primer grupo comenzará con una memoria eléctrica que consta de un pulsador de marcha, conectado en serie con el final de carrera B0. Pues es B0 quien hace el cambio de grupo de último al primero. Enseguida, en paralelo irá un contacto normalmente abierto KM1. Enseguida vendrá un contacto normalmente cerrado de la memoria siguiente, KM2. Y posteriormente se conectará el contactor KM1. Luego se realiza la conexión de la segunda memoria eléctrica. Esta comienza con el final de carrera 1. A1 hace el cambio de grupo del primero al segundo grupo. A1 es conectada en paralelo con un contacto normalmente abierto KM2, luego se conecta, en serie, se conecta uno con un contacto normalmente abierto de la memoria anterior. Esto condicionará su conexión. Por lo tanto, si no se ha energizado la primera memoria, pues no se podrá energizar la segunda. Y así sucesivamente. Luego de esta conexión, se conecta un contacto normalmente cerrado de la memoria siguiente, KM3. El cual se encargará de cortar la energía a esta memoria en el momento oportuno. Por último, se conecta el contactor KM2. De igual manera se sigue con las demás memorias eléctricas. Iniciando con la condición de arranque, es decir, con el final de carrera que genera el cambio de grupo y un contacto abierto de la memoria anterior, luego un contacto normalmente abierto en paralelo de esta memoria. Enseguida un contacto normalmente cerrado de la siguiente memoria y por último, el contactor de la correspondiente memoria eléctrica. La última memoria será interrumpida por el final de carrera que haga cambio de grupo del penúltimo al último grupo. Para este ejercicio será el final de carrera B1. Luego de realizarse las conexiones de las memorias eléctricas, se procede a la conexión de las electroválvulas. Se colocará una línea por cada grupo, estas líneas se energizarán en el momento que corresponda al grupo. El último grupo debe comenzar energizado, por lo tanto, el último grupo debe estar conectado a la línea de 24 voltios por contactos cerrados, conectados en serie, de cada una de las memorias utilizadas. De esta manera cada vez que se energice un grupo, se abrirá uno de estos contactos cerrados y se cortará la energía al último grupo. La electroválvula se conectará directamente a la línea del grupo que corresponde. Obsérvese, por ejemplo, que para el primer grupo, en el cual se da el movimiento más, se conecta la bobina de la electroválvula E0, directamente a la línea del grupo 1. Para el grupo 2, en el cual se da el movimiento simultáneo a -B+, se conectará directamente a la línea del grupo 2, la bobina de la electroválvula E1, la cual hará que se dé el movimiento a menos. Para el movimiento B+, aparece una conexión diferente, debido a que en la secuencia el cilindro B repite su movimiento. Por lo tanto, cuando un actuador repite dentro de la secuencia, su conexión cambia con respecto al caso de que no repitiera.
Para el movimiento B+, se energiza la bobina de la electroválvula E2, con un contacto de la memoria del grupo al cual corresponde su primer movimiento, es decir, B+ aparece por primera vez en el grupo 2, por lo tanto, un contacto de KM2 normalmente abierto conectará la línea del grupo 2 a la bobina de la electroválvula E2. B+ vuelve a aparecer finalizando el grupo 4. Por lo tanto, un contacto normalmente abierto de KM4 conectará la línea del grupo 4 a la bobina de la electroválvula E2. Para el caso de la electroválvula que maniobra el cilindro C, sus bobinas se conectarán directamente a la línea del grupo que corresponde. Por ejemplo, para el movimiento C-, se conecta directamente a la línea del grupo 3, la bobina de la electroválvula E5. Teniendo en cuenta si dentro del grupo hay algún final de carrera que condicione su conexión. En este caso C- se da dentro del grupo 3, luego de haberse pisado a B0. Ahora, para el movimiento, C+, se conecta directamente a la línea del grupo 4, la bobina de la electroválvula E4. Luego de conectado eléctricamente el circuito, realizamos las conexiones neumáticas y corremos la animación. Con esto se finaliza la construcción del circuito con el método cascada con válvula biestable.